Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Amigo, amiga, Dios te bendiga. Este tema se llama ¿Cómo nacer de nuevo? Ya que mi Cristo habló de que el hombre y la mujer tienen que tener un nuevo nacimiento para entrar al reino de los cielos. Entonces, vamos a entender cómo nacer de nuevo. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 5, encontramos a Jesús hablando de este tema con un hombre llamado Nicodemo, un intérprete de la ley, un maestro de la ley que era principal entre los judíos. Juan capítulo 3, verso 5, el libro de Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sabemos que mi Jesús hizo un gran sacrificio en la cruz del Calvario para salvar al hombre de los pecados y a la mujer también. Pero Cristo vino en espíritu, alma y cuerpo. Ese sacrificio lo hizo en su espíritu, su alma y su cuerpo. Las tres partes que forman un ser humano, Cristo las tenía cuando anduvo en la tierra como hombre humano. Tenía espíritu, alma y cuerpo, y él sufrió angustia en su espíritu, en su alma y su cuerpo por salvar al hombre. Él fue a la cruz del Calvario por salvar al hombre y a la mujer de los pecados. Entonces el tema, ¿cómo nacer de nuevo? Cristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos que Jesús le dice: tienes que nacer de agua y de Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí empieza la salvación por gracia. Dice que del costado de Jesús salió sangre y salió agua. El agua en la palabra de Dios. Pero dice que hay que nacer de agua y de espíritu. Entonces hay un espíritu que los hace nacer de nuevo. Y este espíritu se llama Espíritu de Cristo. Oiga, Espíritu de Cristo es espíritu de vida, es espíritu de salvación, es espíritu de santidad. Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 15. Dice que el Espíritu de Cristo entra en nosotros y nos adopta como hijos de Dios. Nos hace ser aceptados. El Padre nos acepta como hijos porque hemos recibido el Espíritu de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque recibimos su espíritu de vida. El Espíritu de Cristo da nacimiento de nuevo a un hombre y a una mujer. ¿Cuándo? Cuando este hombre y esta mujer ha recibido el agua de la palabra de salvación. El agua de la palabra de salvación que uno recibe cuando acepta a Cristo. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 5, verso 26. Efesios capítulo 5, verso 26 dice que la palabra es un agua que lava nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo.
Entonces vemos que hemos recibido el Espíritu de Cristo y hemos recibido el agua de la palabra. Es lo que dice Marcos capítulo 19, versículo 34. Marcos capítulo 19, versículo 34. Marcos capítulo... Perdón, hermanos. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Salió sangre y agua del costado de mi Señor Jesús. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu que da nacimiento nuevo, que es el Espíritu de Cristo, recibe el agua de la palabra. Y ahí mismo, en ese instante, en ese mismo momento, usted recibe el lavamiento de los pecados por la sangre de Cristo. Viene la sangre de Cristo y lo lava, lo limpia. Aleluya. Sus pecados son borrados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ha tenido un nuevo nacimiento. Ha recibido el Espíritu de Cristo. Ha recibido el agua de la palabra. Y hoy, en ese mismo momento, la sangre de Cristo está borrando y lavando los pecados. Y eso es lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, una persona, para poder recibir el Espíritu Santo, primero tuvo que recibir el Espíritu de Cristo. Tenemos que recibir el Espíritu de Cristo. Oiga esto, es un misterio bien grande. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 9 y el versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 9 y el 15. Ahí le habla del Espíritu de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. El Espíritu de Cristo los ha dado vida. El agua de la palabra los ha dado vida. El agua que vino con Cristo. La palabra que da vida es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo libera. Y en ese momento, en ese mismo acto, cuando usted acepta a Cristo, ahí recibe el Espíritu de Cristo y la sangre de Cristo lo está lavando. La sangre de Cristo lo lava. Y ya sus pecados pasados son borrados. Usted es libre y ha quedado limpio para seguir una nueva vida. Es lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, en su capítulo 2, 2 de Corintios, en su capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es porque el cristiano ha tenido un nuevo nacimiento por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo da el nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario, Él dio su espíritu y dio su cuerpo y su alma en sacrificio. Derramó sangre. Ahí lo dio vida. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros que estamos sentenciados por la muerte, Cristo nos resucitó. Cristo nos dio vida con ese sacrificio en la cruz.
¿Cómo nacer de nuevo? Por la palabra de Dios, por el Espíritu de Cristo, por la sangre de Cristo. Es lo que hace dar nacimiento nuevo a un cristiano, a una persona. No se le puede decir cristiano a una persona si no ha recibido el Espíritu de Cristo, si no ha sido lavado con la sangre de Cristo, si no ha recibido el mensaje de salvación, porque tiene que escuchar un mensaje genuino de salvación, que Cristo salva, que Cristo perdona los pecados, que Cristo liberta, que Cristo es la salvación. Entonces, Jesús dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el agua y cuál es el Espíritu que da nacimiento? El agua es la palabra, el mensaje de salvación que vino con Cristo. El Espíritu es el Espíritu de Cristo, Espíritu de salvación, Espíritu de vida, Espíritu de santidad. Te invito, amigo, a aceptar a Cristo. Ahora, para que recibas el Espíritu de Cristo y recibas lavamiento por su sangre, el perdón de los pecados. Tus pecados sean borrados. Hay muchos religiosos que no han escuchado este mensaje, ni lo han entendido. Hoy te invito a que te arrepientas de tus pecados, de esos pecados, y aceptes a Cristo para que recibas el Espíritu de Cristo. Espíritu de salvación es el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 15. Ese Espíritu que nos permite ser aceptados por el Padre Eterno como hijos de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entienda esto. ¿Cómo recibir el Espíritu de Cristo? Solo aceptándolo como Salvador. Aceptándolo como Salvador de nuestra alma. Como suficiente Salvador de nuestra alma. Que su sangre es lo único que limpia los pecados, que borra los pecados. Que su evangelio es verdad, que su palabra es verdad, que el mensaje de salvación es verdad. Así es el único nacimiento que hay para poder entrar al reino de los cielos. Por eso el tema, ¿cómo nacer de nuevo? Por el agua de la palabra de Cristo, por el Espíritu de Cristo que hemos recibido y por su sangre que nos ha lavado, su sangre que nos lavó, que fue rociada sobre nosotros para el borramiento de los pecados, para el perdón de los pecados. Cristo pronto viene. Acepta a Cristo para que tengas vida, para que tengas el Espíritu de Cristo. Amén, amén.